Esta es la primera parte del parcial de instrumentación, el primer punto. Tenemos entonces que la empresa Manolita Transformadores S.A. requiere realizar la automatización de un horno industrial para el desecado y recorrido de los núcleos de hierro. Se nos presenta el siguiente gráfico, que es básicamente el gráfico de un sensor de temperatura, y vemos que es una exponencial inversa. Vamos directamente a la solución del punto 1. Observando la figura de la gráfica vemos una función exponencial negativa. Esto quiere decir que entre más aumenta la temperatura, más baja la resistencia. Por lo tanto, con estas características definimos que es un termistor NTC. Además, es un modelo Steinhardt debido a que su rango de operación va de 0 a 100 grados Celsius. Como vemos hasta aquí, los 100 grados Celsius, que son los que vamos a utilizar aquí. Su modelo matemático sería el siguiente, que es 1 sobre t igual a más b logaritmo natural de rt más c logaritmo natural de rt al cubo. Según el enunciado, se debe garantizar una temperatura en un proceso de 65 grados centígrados más o menos del 5%. Esto nos va a dar un rango de operación que va desde 61,75 hasta 68,25, ¿sí? Eso sería entonces los rangos que vamos a utilizar en un software de graficación. Estos los vemos aquí representados. Vemos que en 61,75 sale 2541,96 ohmios. En 65 sale 2291,66 ohmios y en 68,25 salen 2070,89 ohmios, ¿sí? Aquí hacemos un cálculo de Celsius, de pasar a Celsius a Kelvin y su determinado valor de resistencia. A partir de ahí hacemos el siguiente sistema matemático. Hacemos el siguiente sistema matemático de temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Finalmente aquí mostramos en MATLAB cómo encontramos los valores para poder hacer la graficación, los valores de A, de B y de C. Esta es la parte de los códigos que hice en MATLAB para encontrar los valores de A, B y C. Aquí los tenemos entonces, A, B y C del modelo matemático. Después de ya obtener este modelo matemático, entonces vamos a que el diseño puede generar problemas si se sobrecalienta por la corriente. Para eso debemos evitar, para eso es lo que debemos evitar. Por lo tanto, debemos calcular la corriente máxima que debe pasar por ahí. También utilizamos la siguiente fórmula y utilizando eh, vemos que la resistencia mínima que hay cuando la temperatura está en 100 grados Celsius. Cuando la temperatura está en 100 grados Celsius vemos que hay 857,73 ohmios. Esta es la resistencia mínima que vamos a utilizar. Esta es la más pequeña que va a haber, ya que está en el rango de los 100 grados centígrados o 100 grados Celsius. Reemplazando estos valores en la ecuación, porque ya los tendríamos todos, nos daría que entonces la corriente máxima sería de 341,44 microamperes. Teniendo este valor de corriente máxima, podemos hallar el valor de resistencia necesario analizando el siguiente circuito. Tenemos entonces el circuito equivalente y haciendo el respectivo análisis nos damos cuenta que la R1 o la resistencia que va a acompañar al R2 del termistor va a ser de 13.786,12 ohmios, la que tenemos aquí, número 15. Bueno, después definimos que vamos a hacer entonces el puente de Wheatstone. Este va a ser nuestro diseño. Y sabemos por definición que R2 sobre R1 es igual a R4 sobre R3 en el puente de Wheatstone. Escogemos R3 10K, realmente podemos escoger R3 o R4. Yo en este caso escogí R3 por facilidad en el despeje. Escogí R3 y escogí 10K. Escogí 10K debido a que 10K es una resistencia común
y también facilitan los cálculos. Despejando entonces R4 tenemos que nos da 622,17 y así ya tendríamos entonces todos los valores de resistencia para el diseño, que sería este que tenemos aquí. Tenemos también ya el nodo A y el nodo B. La anterior figura es el puente Wheatstone diseñado, donde, bueno, aquí tenemos todos los valores de resistencia y lo siguiente es reportar la medida en voltios, cuando la temperatura llega a los 10 grados Celsius, ¿sí? Entonces, en el software vemos que en 10 grados Celsius sería igual a 20 kiloohms. Aquí lo tenemos reflejado. Tenemos un voltaje de Thevenin y vemos que el voltaje de Thevenin se define por el voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo A. Hacemos el respectivo cálculo y nos da que el voltaje de Thevenin es menos 1,65 voltios. También calculamos la RTH, la R de Thevenin, y nos da 8746,53 ohmios. Después de esto tenemos que tener en cuenta la sensibilidad del voltímetro, ¿sí? Esta sensibilidad va a determinar entonces el cálculo de la RB. La sensibilidad es de 10 kiloohms por cada grado centígrado. Entonces si tenemos 10 grados centígrados, esto se multiplica y nos da 100 kiloohms. Tenemos entonces aquí el circuito equivalente con los 100 kiloohms y el RTH. Hacemos la división de voltaje para saber cuánto voltaje va entonces al voltímetro y vemos que va un voltaje en el multímetro de menos 1,61. El valor de un voltímetro tiene un error de 8%. Tiene un error del 8% con respecto al voltaje de Thevenin, ¿sí? No se va a realizar el análisis con 150 grados centígrados debido a que este valor está por fuera del rango del sensor seleccionado. Además, la resistencia de esta temperatura es muy baja comparada con la resistencia mínima calculada. La resistencia mínima calculada ya habíamos dicho que era en el orden de los 800, ¿sí? Con este valor de resistencia, con este valor de temperatura, la resistencia va en el orden de los 200 ohmios, por lo tanto se pasa y la corriente tiende a calentar el circuito y esto daña la medición. Por lo tanto no vale la pena calcular eso, no tendría sentido, no saldría una buena medición de eso. Entonces listo, este sería el primer punto del parcial de instrumentación.